Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el capítulo 28 del libro de los Hechos, del 1 al 31. ¡Vamos! Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Finalmente hoy estamos en el último capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28. Y aquí podemos ver, como relataba el capítulo anterior, que ellos se salvaron de ese naufragio tremendo, que las 276 personas que iban en esa embarcación pudieron nadar, pudieron llegar hasta donde estaba la isla a la que ellos llegan, una isla pequeña. La isla se llamaba Malta, ¿verdad? Y los nativos de esta isla, los naturales, los recibieron, se puede decir, de una manera buena, porque estaba lloviendo, el agua estaba cayendo fuerte y hacía frío. ¿Se imaginan? O sea, ellos estaban completamente mojados, ¿verdad? Acababan de salir de esa embarcación y se salvaron, llegaron finalmente a tierra, y al fin algunos estaban sentando, ¿verdad?, a la orilla, y vinieron los naturales del lugar, ¿verdad?, y fueron compasivos con ellos, ¿verdad? Y ellos dice que hicieron un fuego, ¿verdad?, para recibirlos a todos ellos. Y entonces ellos estaban así calentándose junto al fuego. En ese momento Pablo comienza a traer unas ramas secas, ¿verdad?, de algunos de los árboles que estaban por ahí, para echarlas al fuego. En ese momento en que Pablo agarra las ramas secas, una víbora se le queda colgada en la mano. Entonces él viene y sacude el brazo, ¿verdad? Sacude el brazo sobre el fuego. Y todas las personas que estaban ahí, pues los del lugar, comienzan a decir, bueno, pues la justicia lo persigue aún, que se ha salvado del mar, ahora la justicia de Dios lo está persiguiendo, porque debe ser un criminal tremendo, quién sabe de Dios, ¿verdad? Ellos no sabían la situación. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Marcos 16, del 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, en ese momento, hermanos, ahí se estaba cumpliendo la palabra que Jesús había dado para sus seguidores, para los que creen en Él, para nosotros. Y Él solo sacudió la víbora sobre el fuego, ¿verdad? En ese momento, como todos estaban a la expectativa, todos estaban mirando, ¿qué va a pasar aquí? El hombre se va a comenzar a hinchar, el hombre va a caer al suelo muerto por el veneno de esa víbora, ¿verdad? Y siguieron esperando, hermanos, y siguieron esperando. Y de pronto se dieron cuenta que nada le había pasado, ni le iba a pasar a ese hombre. En ese momento, entonces, dice que ellos dijeron, este es un Dios. Jesucristo dijo que sed imitadores de mí, como yo soy imitador de mi Padre, ¿verdad? También dijo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Qué tremenda cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos el mismo rango espiritual de Jesús, que Él nos da la autoridad a través de su palabra, a través de su nombre. Nosotros tenemos la autoridad. No es que nosotros tengamos ya la autoridad, pero a través de su nombre. Por eso nosotros tenemos que, cuando vamos a orar por un enfermo, decir, Señor, yo imparto la autoridad. Tú imparte la capacidad. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, dice la palabra del Señor. Y en ese momento, hermanos, los hombres que estaban mirando esta situación, ellos se sintieron gozosos, se sintieron alegres de lo que había sucedido, porque ellos vieron un milagro. Con sus propios ojos ellos pudieron ver que a cualquiera que una víbora mordía, inmediatamente caía muerto, se hinchaba. Pero en ese momento, porque era Pablo, el siervo de Dios, hermano. Y miren una cosa que yo estoy analizando esto, hermanos, porque más adelante vamos a ver qué sucede con Pablo. Pero los soldados que estaban a cargo de Pablo y de los otros que estaban, los otros prisioneros, ellos también estuvieron ahí mirando esa situación. Ellos vieron que un milagro se dio. Y en ese momento, hermanos, dice que el que estaba a cargo de ese lugar, el hombre principal se llamaba Publio. Y él dice que inmediatamente llegó y los hospedó a ellos solícitamente por 3 días. Miren qué precioso eso. Y el padre de Publio estaba enfermo y dice que tenía fiebre y disentería, cosa tremenda porque se estaba deshidratando de una manera grande, ¿verdad? Entonces Pablo se entera que el padre de Publio estaba enfermo y entonces él va a donde él está, ¿verdad? Y después de orar le impone las manos y queda sano, ¿verdad? Porque si nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos la autoridad de parte de Dios, pero no somos la autoridad. ¿Sí me entiende? La autoridad viene de nuestro Padre. Nosotros somos un vaso, una vasija en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Y Él puede usar esa vasija para su honra, para su gloria, para su poderío, para su autoridad, para sanar a alguien, para bendecir a alguien. Por ejemplo, esta hora que tú estás oyendo esta palabra, tus oídos están atentos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Yo también soy una vasija como todos nosotros. Somos vasijas para el Señor.
Yo cuando comienzo mi programa, hermanos, yo a veces preparo un poquito las cosas, los puntos principales, así, aquí, allá, marco poquito. Pero lo que yo hago, le digo, Señor, que muera yo y que vivas tú. Sácame de aquí, por favor, Señor. Y seas tú hablando a tu pueblo. Que seas tú con tu poder y tu presencia y tu autoridad y tu Espíritu Santo llenando las vasijas para honra tuya. Porque nosotros no somos nadie. El poder no viene de nosotros, hermanos. Nosotros no somos nada. Pero el Señor es todopoderoso. A Él sea toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Él es el único que reina por siempre, hermanos. Él es el único del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ayer yo venía de camino regresando de un mandadito que había hecho. Y yo venía regresando, hermanos, y comencé a sentir ese gozo del Señor. Yo estaba oyendo mis alabanzas en mi carro y ese carro se llenó de la gloria de Dios, hermano, y yo sentía que mi pecho se explotaba de gozo. Yo sentía que mi pecho se explotaba de alegría de poder adorar a mi Dios. Y yo no sé, hermanos, si los carros pasaban por un lado y por otro y me pensaban que estaba yo loca, pero decía yo, qué lindo que estoy loca para mi Cristo, qué lindo que estoy pudiendo sentir su presencia, su amor a mi lado, que puedo derramar mis lágrimas ante su presencia, que puedo saber que Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros y puede mirar nuestra vida. Y qué hermoso, hermanos, porque en ese momento cuando Pablo ora por este hombre, ese hombre queda sano. Mire qué precioso eso. Y una vez más haré hincapié en que los soldados estaban mirando eso, hermanos. Acuérdense que Pablo estaba todavía con cadenas y él era llevado a todo lugar por los soldados que lo escoltaban. Entonces, a pesar de que él estaba en esos 3 días en ese lugar que le habían dado para estar, él tenía un soldado afuera de la puerta. Y cuando él entraba a esos cuartos a poder orar por ese enfermo, hermanos, el soldado estaba con él también. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todo esto obra para bien. Al final usted verá cómo la gloria de Dios se manifiesta aún en ese momento en que él había estado prisionero. Y dice que de pronto, hermanos, toda la comunidad de esa isla comenzaron a traer a sus enfermos. Y llegaba quizá personas ciegas, quizás cojas, quizá con problemas del hígado. Quién sabe Dios, hermano, cuál sería la situación en ese momento. Pero todas esas personas llegaron y fueron sanadas. Y qué precioso y qué maravilloso es poder saber que ese mismo poder que estuvo en Pablo puede estar en ti si tú le crees a Dios. Si tú sabes que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, ¿qué te impide? ¿Qué te impide hacer la obra de tu Padre Celestial? ¿Qué te impide tomar autoridad de parte de Dios y decir en el nombre de Jesús, al quien yo sirvo, que es todopoderoso? Yo declaro que en esta hora tú eres sano, tú eres sana. Yo declaro que en esta hora esa enfermedad por la que has estado pasando es curada por el poder de Jesucristo. Y si esa es tu situación ahora, y si tú estás oyendo esta palabra, y tú estás en ese lecho enfermo, y tú estás en esa situación, yo ahora te digo, cree y serás salvo, cree y serás sana, cree y serás sano, porque no hay nada imposible para mi Dios. Y aunque el enemigo se levante y quiera hacer y poner 1000 de obstáculos en nuestro camino, él no puede. Así como esa serpiente que iba mandada por Satanás para quizá querer quitarle la vida a Pablo. Pero en ese momento había un pueblo que estaba quizá esperando por un milagro en su vida. Había quizá un enfermo en esa cama que estaba muriendo, que estaba esperando una esperanza, quizá que estaba clamando para ser sanado. Y lo que el diablo usa para mal, Dios lo cambia para bendición. Lo que el enemigo destina para hacerte mal, Dios lo cambia para tu bien.
porque todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor. Y yo te digo en esta hora, créele a Dios. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. No hay límites para tu fe. No hay límites para tu fe. Imagínate que si el Señor decía, si tu fe fuera como un granito de mostaza, pequeñísimo, ni aun la puntitita de un alfiler. Si tu fe fuera como eso, podrías decirle a esta montaña que se pase al mar y se pasaría. ¿Dónde está nuestra fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo único que te va a llenar de fe y aumentarte y hacerte un guerrero y una guerrera fuerte de Dios, para que te puedas parar sobre la brecha y puedas decir: hasta aquí, Satanás, mi casa es bendecida, mi casa es de prosperidad, mi casa es de bendición, mi casa será irradiando la fuerza y el poder para mis vecinos, para mi comunidad, para mi ciudad. Ay, amas cananto, ramasaya, oh remaseranto. Ay, Samaya, gracias Jesús. Ay, Samanto, Kiamanta. Hermano, yo siento su presencia fuerte y es lo que yo quiero, porque sin su presencia no podemos hacer nada, hermanos. Sin su presencia no podemos seguir adelante, sin su presencia no podemos hablar, sin su presencia no podemos predicar, sin su presencia no podemos, Señor. Ay, Kamanta, Manto, Roshananta, oh, Samay, Caría, Arabasaya. Ay, Samanto, gloria, 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 gloria. Me siento, hermanos, como la primera vez que me bautizó el Espíritu Santo, que estuve hablando en lenguas como 3 horas y no podía hablar español, no podía salir. Pero bendito, alabanzas a tu nombre, gloria sea tu nombre, hermanos. Es que yo me regocijo, hermanos. Yo me regocijo en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, Shamakananto, Ramasaya. Qué precioso, hermanos. Y ese día, hermanos, aunque el enemigo había preparado esa víbora para acabar quizá con la vida de Pablo, el Señor tenía un propósito más glorioso y más poderoso para su vida. Y en ese momento, hermanos, que toda esa comunidad fue sana, que toda esa comunidad estaba ya disfrutando de su sanidad en su cuerpo. Quizá habían oído también la palabra a través del mensaje que Pablo les había dado. Yo estoy segura que les había dado el mensaje, porque él no esperaba ni siquiera un minuto para poder publicar el evangelio de Jesús. Y cuando dice más adelante, hermanos, que ellos ya se iban a embarcar, yo estoy seguro que esa gente quedó salva. Porque después vamos a ver, hermanos, cuando él llega a Roma. Pero vamos a ver, hermanos, aquí que dice que pasaron 3 meses cuando ellos hicieron a la vela. ¿Usted cree que en 3 meses Pablo no les había hablado del evangelio? Claro que les había hablado del evangelio. Ellos eran salvos, hermanos. Y qué precioso eso, hermanos, porque al final cuando él se embarca, o sea que se dice aquí que se hicieron a la vela. Se hicieron a la vela era embarcarse, hermanos, ya en la embarcación. Y era mira cómo Dios prepara todo, hermanos, porque Dios es grande y poderoso, hermanos. Mire, había una embarcación, una nave alejandrina, que había estado invernando en la isla. Mira, Dios ya tenía todo preparado. ¿Te das cuenta cómo trabaja nuestro Dios? ¡Qué maravilloso y qué grande es Él! Si tú le adoras a Dios y le sirves a Él, Él nunca te va a fallar. Dios sabía y le había dicho ya por medio de un ángel a Pablo que Él lo iba a llevar a Roma y que ahí Él iba a predicar la palabra también. Y Él ya tenía esa embarcación alejandrina preparada porque había estado invernando en la isla. Y cuando ellos se fueron de la isla, dice que llegaron a Siracusa y que las personas que habían recibido la palabra y habían recibido la bendición de la sanidad, dice que ellos le dieron a ellos de sus bienes, de sus cosas, quizá comida, no sé, quizá prepararon un fresco pan, no sé, hermanos, pero ellos les dieron muchas cosas para poder llevar para el camino.
Quizá una señora vino con un caldito caliente para que ellos pudieran llevar, hermano. No sé, me imagino que muchas bendiciones grandes ellos recibieron en ese momento de toda esta gente, hermanos. Y todo porque Pablo hizo la obra de Dios, porque él estaba de un corazón dispuesto. Y cuando tú estás con un corazón dispuesto para hacer la obra de Dios, el Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir, el Señor va a abrir puertas. Todo lo que tú haces para Dios. El Señor dice en su palabra, todo obrero es digno de tu salario. Mira, hermanos, yo desde que comencé este programa, yo he visto la mano de Dios de una manera increíble. Sobrenatural, hermanos, sobrenatural. Y yo lo puedo decir así porque Dios sabe, y mi familia, cómo el Señor ha estado proveyendo de la nada para mi vida, para mi hogar. Y me emociona, hermanos, me emociona decírtelo porque es tan real que yo lo he vivido. Yo lo he vivido y me toca el corazón de saber que el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que no tiene límite. Y ese Dios es el Dios que yo te predico. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que un día me salvó de la muerte. Porque cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me curó del cáncer, hermano, yo no me canso de decirlo, no me canso de testificar las maravillas que Dios hizo en mi vida. Porque yo estoy hablando aquí contigo este día por misericordia de Dios. Yo hace mucho hubiera muerto, hermanos. Estamos hablando quizá 30 años atrás. Pero la misericordia y el poder y el amor de Dios me ha mantenido para que este día yo te pueda llevar ese mensaje. Para que este día tú puedas recibir esa palabra de vida, esa palabra de amor para tu vida. Dios te ama así como tú estás. Dios te ama tanto, tanto, y Él quiere que vengas al conocimiento de Él. Él quiere que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas. Él quiere tu alma para que se salve del lago de fuego eterno. La mayor mentira de Satanás para nuestra vida sería que no creyéramos que Él existe. Desgraciadamente Él existe. Pero Él no tiene la autoridad que tú y yo tenemos. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, dejas de ser esclavo del pecado para convertirte en hijo de Dios. Por tanto, como dije anteriormente, nosotros tenemos el mismo rango espiritual de Jesús. Él nos da, a través de su nombre y su sangre preciosa, la autoridad. Por tanto, no tengas temor. Si tú estás firme en la palabra, si tú llegas a una vida firme delante de Dios, aunque arrasen vientos fuertes, huracanados alrededor de tu vida, tú vas a llegar a tu isla. Así como Pablo, en esa tempestad en el mar, el Señor le había dado una palabra a través del ángel y le había dicho, tú vas a llegar a Roma. Y el Señor preparó esa isla de Malta para que él pudiera llegar ahí. Y que descansara un tiempo hasta que después él avanzara nuevamente. Y dice, hermanos, que cuando él pasan los días, que ya estaba ya embarcado en esa embarcación que Dios preparó para llevarlos a Roma. Y dice que llegaron a Siracusa, una ciudad. Estuvieron allí 3 días. Después dice que llegaron a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegaron al segundo día a Puteoli. Y dice que en esta ciudad habían hallado varios hermanos. Mire qué precioso esto. Dice que los hermanos le pidieron que se quedara 7 días allá antes de llegar a Roma. Y estuvieron con esos hermanos ahí. Yo me imagino, hermanos, que Pablo se regocijaba cuando veía hermanos en la fe en una ciudad u otra. Era un gozo para su corazón de saber que la familia de Cristo es grande, ¿verdad?
Y qué hermoso cuando nosotros conocemos a una persona nueva y de pronto le dice, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano también, porque somos seguidores de Cristo Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso es eso, hermanos. Y dice que de pronto, hermanos, cuando ellos, después de esos 7 días, ya van de nuevo de camino, otro grupo de hermanitos salieron a encontrarlos, dice, a una ciudad que se llamaba el Foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces cuando estuvieron ya en Roma, hermano, el centurión, mire esta parte, hermano, esta parte es tan importante porque a los que aman a Dios, digo de nuevo, todas las cosas les ayudan a bien. Mire lo que dice, hermano, bien clarito. Cuando llegamos, es el versículo 16 del 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero, mire este pero, hermano, este pero me hace saltar el corazón de regocijo, hermano, porque mire lo que pasó con Pablo. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Y por qué fue este privilegio, hermanos? Porque yo me imagino que en el momento que Dios hacía todos esos milagros a través de la vida de Pablo, sanando a todos esos enfermos, hermanos, aún viendo esa víbora en su brazo, hermanos, ese centurión y esos soldados fueron testigos de la gloria de Dios. Fueron testigos del poder y la autoridad de Dios a través de su siervo Pablo. Y ya él no era igual ante sus ojos. Él ya no era cualquier persona. Él ya no era uno más del montón, sino que él era un siervo de Dios ante los ojos de estos soldados y de este centurión, hermanos. Y por tanto, ellos le dieron el privilegio que se merecía un siervo de Dios, hermanos. Y dice que a él se le separó y se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Mire qué tremendo. Hasta el Señor le va a poner su alguacil que lo vigile y que lo protege. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Por eso tú y yo, donde quiera que nos paremos, donde quiera que vayamos, el ángel de Jehová acampa alrededor de tu vida y te defiende. Y cuando tú estás en un problema, en una necesidad, en una situación difícil, que tú ves que hay ataques sobre tu vida, tú puedes clamar la sangre de Cristo. Tú puedes clamar ángeles eslabonados alrededor de tu vida para proteger tu casa, para proteger tu heredad, para proteger tu familia, para proteger todos los que están bajo tu cobertura. Porque Dios nos da una cobertura. Y es una cobertura especial y preciosa que el enemigo no puede atravesar, que el enemigo no puede pasar, que él sabe que hasta esa línea él no puede pasar. Oh, Shamakarán Taramasoa. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hermanos, que pasaron 3 días después y Pablo convoca a los principales de los judíos, a los que estaban ahí en Roma, y estuvieron reuniéndose todos, y él comienza a hablarles, hermanos. Y él les dice que él en realidad no había hecho nada en contra del pueblo de Israel, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, porque las consideraba personales, porque él había sido instruido a los pies de Gamaliel en la palabra de Dios. Y él sabía, conocía y respetaba la palabra de Dios. En ese momento, hermanos, ellos le dicen, nosotros en realidad no hemos recibido ningún mensaje, ninguna carta diciéndonos a nosotros algo en referencia de ti, pero queremos saber de parte tuya, que tú nos digas de esa secta que es notoria
por todas partes. Y ellos se referían, ¿verdad?, al seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y le llamaban secta porque no sabían lo que era en realidad, que era la única y verdadera salvación para las almas, de recibir a Jesús en su corazón. Y a veces hay gente que dice, bueno, pues en realidad yo de qué voy a ser salvo. Y sabes que dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Que si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, podremos ser salvos del lago de fuego eterno y la perdición eterna. Porque la palabra de Dios dice, alma que pecare, esa morirá. Y solo hay una vida y una muerte. Terminas tu vida en este lugar y no pienses que todo se acaba ahí. Ahí es cuando nosotros, cuando morimos, somos llevados al tribunal de Dios y somos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero si tú recibes a Jesús, si tú mueres en Jesús, entonces en ese momento cuando tú mueras, tu vida solo se cuenta desde que recibiste a Jesús en tu corazón o desde que te reconciliaste con Él. Si tú eres cristiano y has estado caído, y has estado frío o tibio, que es lo mismo. Porque para Dios dice o frío o caliente. O estás en el fuego del Espíritu adorándole a Dios 24/7. Y sí te digo 24/7 porque no es imposible de hacerse. Somos humanos, lo entiendo. Todos lo somos. Pero podemos dedicar nuestra vida a Dios en nuestro día a diario. Si tú estás en comunión con Dios, tú no le vas a dar puerta abierta al enemigo. Tú no vas a permitir que el enemigo se infiltre. Cada uno somos personalmente los guardianes de nuestra alma. Lo que entra por tus ojos, lo que oyen tus oídos. Por eso algunas personas dicen, oh, pues que yo solo estaba oyendo música. Es música tranquila, la letra no es mala. Pero todo lo que no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Ya, de Satanás. Ahí está todo. O sea, mucha gente dirá, ay, que tú mucho hablas de Satanás. No. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Cuando los futbolistas o cualquier otro tipo de fútbol americano, cuando ellos se preparan para jugar contra el equipo opuesto, a ellos les ponen videos de las jugadas de los otros jugadores del otro equipo, para que ellos sepan de qué manera ellos se mueven en el campo. Y ahora te voy a decir una cosa. Nosotros estamos en el campo espiritual. Cada día que tú te levantas, tú tienes que preparar tu día. Cuando tú te levantas en la madrugada a orar y te presentas, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Yo me rindo a ti, yo me humillo ante tu presencia porque sé que yo sola o yo solo no puedo hacer nada. Que tú eres la fuerza de mi vida, Señor. Que tú eres mi alivio, mi consuelo, mi esperanza, mi fuerza. Y ahí es cuando tú comienzas a preparar ese día para Dios. Comenzar a clamar por tus hijos. Señor, cubre su camino, bendícelos, protégelos, ayúdalos, guárdalos de todo mal, Señor. Bendice su levantar y su acostar. Yo me recuerdo mucho, hermanos, mi mamita ya está con el Señor. Yo me recuerdo mucho, hermanos, que cada que yo le iba a visitar, antes de yo salir y a irme, ella siempre comenzaba a orar el Salmo 91 sobre mi vida, hermano. Y yo siempre me recuerdo eso. Y qué precioso, hermano, que alguien te cubra con la palabra de Dios. Por eso clama por tus amistades, clama por tus familiares, clama por aquellos que todavía no conocen del Señor, que ellos puedan abrir su corazón a Dios. Pídele, Señor,
Quítales ese corazón de piedra y pon un corazón de carne que te pueda recibir, que te pueda amar, que pueda rendirse ante ti. Y a veces tenemos que hacer cosas desesperadas. A veces, si tienes la foto de un familiar, pon un salmo escrito en la parte de atrás y ponle una fecha. No sé, el Salmo 23, un salmo de protección, hermano. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás haciendo un contrato ante los ojos de Dios. Este día yo clamé este salmo por mi hermano, por mi hijo, por mi cuñada, por mi prima, por mi amiga, por mi tía, por cualquier hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Estamos tan cerquita del mundo espiritual, hermanos, pero muchos son ignorantes a él, o muchos no quieren saber porque tienen miedo. Pero déjame decirte una cosa, el miedo no viene de Dios, el miedo viene de Satanás. El miedo viene del enemigo. El miedo es algo creado. Que si tú oyes un sonido y ya te atemorizas, tienes que ser fuerte en el espíritu. Y si has sido bautizado en el Espíritu de Dios, clama con tu espíritu. Guerrea con tu espíritu. Yo siempre digo esto, hermanos, porque yo cuando a veces comienzo a orar en la madrugada y a veces me he olvidado de clamar el vallado de los ángeles alrededor de mi casa. Y mi gato comienza, hermano, como que es chinchín, golpeándose para acá, para allá, saltando, arrebatando todo, hermano. Y cuando yo comienzo a clamar la sangre de Cristo y comienzo a decir en el nombre de Jesús, todo desdoblado, todo espíritu inmundo sale fuera de este lugar ahora mismo, por el poder y la autoridad que Cristo me ha dado. Y mire, hermano, ahí se queda descansando tranquilo, acostadito el gato, como que nada pasó. Pero es que es necesario, hermanos. Y déjame decirte esto, a veces nosotros dejamos personas entrar a nuestra casa. Y a veces esas personas no traen una buena intención. Y a veces traen malos espíritus también. Mire, yo soy una de las personas que ando ungiendo mi casa todos los días, hermano. Todos los días yo ando ungiendo mi casa. Cuando yo me voy a preparar a ir al lugar donde yo voy a orar, hermanos, porque yo oro en mi cuarto y después yo salgo y oro con la familia, hermanos. Pero cuando yo preparo ese lugar, hermano, yo comienzo a orar en el espíritu y yo comienzo a ungir con aceite todas las paredes y los bordes y las ventanas y todo, hermano. Sí, hermano. Estoy siguiendo las ordenanzas que Dios ha enseñado a través de su palabra bendita. Nosotros a través de ungir con aceite purificamos y limpiamos el lugar, hermanos. Y es muy importante que mantengas ese lugar constantemente, hermano. Porque mira, hermanos, esta mañana yo oraba, hermanos. Unas personas llegaron a la casa ayer y yo no había estado en la casa, hablaron con otra persona aquí. Y cuando yo comencé a orar en la mañana, hermanos, lo primero que el Señor me mandó es que fuera a ungir toda esa sala, todos los lugares, todos los asientos y todo con aceite. Cuando yo me hinco acá otra vez a orar, hermanos, mire, yo sentí aquello que yo comencé a clamar la sangre de Cristo, hermano, y comencé a vomitar, hermano, porque cuando tú estás en comunión con el Señor, la específica manera, hermano, que el Señor me usa a mí para liberación, yo lo agarro en mi cuerpo, hermano. Entonces yo lo vomito para afuera, lo saco para afuera. Hay otras personas que oran y nomás le ponen la mano, dicen el nombre de Jesús, sal fuera. A mí me ha pasado muchas veces, mi pastora Juanita López, que es mi pastora, hermano, la que oró conmigo para que el Señor me curara de cáncer, que donde quiera que ella está, yo la bendigo grandemente en el nombre de Jesús, a ella y su familia. Yo los cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, porque era una sierva verdadera de Dios, hermano, que realmente ella amanecía en sus rodillas, y Dios sabe la dedicación de esa sierva para con el Señor tan precioso. Y ahí el Señor también lo usaba de esa manera, hermanos, para liberación. Y
era que nosotros oramos por la persona y a veces no solo había un demonio en esa persona, hermano, había varios y uno tenía que llegar 2, 3, 4 veces para sacar y limpiar y purificar a esa persona, hermanos, a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y Jesucristo, eso es lo que hacía, hermano. Mucha gente comienza a decir, ay, ¿qué estás hablando de esto? ¿Qué estás hablando de demonios? Lo que sea, hermanos. Pero Jesucristo eso es lo que anduvo haciendo. Él sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios, hermanos. Y eso es para lo que Dios nos ha llamado. Porque a Satanás se le acaba el tiempo, hermanos. Ahora anda dando patadas de ahogado. Tratando de llevarse a la familia de uno. Tratando de llevarse a nuestros hijos. Esto, lo que sea, hermanos. Pero aquí estamos nosotros de rodillas luchando. Porque esta batalla es una batalla ganada. Nuestros hijos están bajo nuestra cobertura. Y aunque el enemigo quiera tocar sus cuerpos, no puede tocar sus mentes. Y, hermano, yo estaba oyendo este mensaje el otro día de un hermanito que el Señor lo había liberado de las garras del enemigo, hermanos. Y él decía que los ángeles caídos que andaban con él, dice que ellos trataban de pedirle permiso. Mire qué tremenda cosa. Le pedían permiso a los ángeles de Dios para tocar a determinada persona. Y si ellos no le permitían, y si te decían, no, tú no puedes tocar a esta persona, ellos no podían hacer nada, hermanos. Mire qué tremenda cosa. Por eso te digo que tus oraciones para con tu familia tienen mucho poder. La palabra misma lo dice. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Mucho, hermano, mucho, mucho, mucho. Recuerda siempre esto. Nunca te canses de orar por tus hijos. Nunca te canses de orar por los familiares que están en persecución, en angustia, en tribulación, en drogas, en alcoholismo, en lo que sea. Nunca te canses de orar por ellos. Porque el Señor a su tiempo te dará la victoria. Porque nuestro Dios es un Dios que ve. Es un Dios que te ve constantemente y que sus oídos están atentos a tus oraciones porque Él te ama. Él te ama tanto, tanto, tanto como tú no tienes ni la menor idea. Y es importante que recuerdes siempre eso. Y aquí seguimos avanzando, hermanos. Este ya va a ser el último capítulo del libro de los Hechos. Hermanos, hemos ido a través de 28 programas, 28 capítulos, solo en el libro de los Hechos. Mire qué precioso. Y hoy es el día culminante, el día glorioso en que terminamos finalmente el libro de los Hechos. Y la semana que viene vamos a comenzar con el libro de los Romanos, hermanos. Mire qué precioso y qué maravilloso. Y el Señor nos ha mostrado tantas cosas, hermanos, a través de su palabra. El Señor a través de todos estos capítulos nos ha abierto nuestros ojos espirituales para poder entender y comprender cada vez más quién es Él. Cómo Jesús a través de su poder seguía hablando con Pablo. Él seguía usando sus ángeles para comunicarse a través. Mire qué precioso eso. Y aquí podemos ver, hermanos, que finalmente Él organiza una velada en la cual ellos van a tener ese momento de poder comunicarse con todos los hermanos de ahí y poder saber qué es la situación de Pablo. Y dice que ellos habían señalado un día. Vinieron a él muchos a la posada, ¿verdad? Y fueron a hacer como una posada, ¿verdad? A los cuales dice que les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Mire, hermanos. Y dice que él les decía, porque veía, hermanos, que unos asentían a la palabra, pero otros no creían. Y a pesar de que ellos estaban oyendo el mensaje, a pesar de que Pablo les estaba dando el testimonio, les había demostrado con la palabra que las cosas se seguían cumpliendo conforme a los que Dios estaba mandando. Pero decía que hubo esta cantidad del pueblo que no estuvieron de acuerdo entre sí. Y cuando ya se iba a retirar Pablo, él les mandó esta palabra, les dijo:
El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres decía: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Mira la palabra de Dios, hermano, qué tan fuerte. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene enceguecidos, hermanos. Porque Satanás ha creado quizá una telaraña en los ojos de ellos, en los oídos de ellos. Que cada que comienzan a oír la palabra de Dios, que cada que comienza la palabra de Dios, sea que la pongas en un parlante o que sea que la pongas en las casas, de pronto comienza esa persona a dormirse, hermanos. Y ese es el enceguecimiento espiritual, hermanos, que la gente tiene. Por eso es necesario, hermanos, que luchemos la buena batalla de la fe, para que podamos vencer todo dardo encendido del maligno, hermanos. Porque ahora es tiempo y el Señor ya viene pronto, hermanos. El Señor ya viene pronto. Es importante que nos pongamos parados sobre la brecha, sabiendo que estamos aquí en una batalla espiritual, hermanos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino potestades espirituales en los aires. Porque ya basta de dudar, hermanos. ¿Qué más necesitamos saber para conocer que Dios es real? ¿Qué más necesitamos saber en nuestra vida para saber que Jesucristo vino y murió por nosotros, que nos ama, que quiere que lleguemos al arrepentimiento? Tú y yo estamos aquí con un propósito grande de parte de Dios. Un propósito grande y maravilloso para el cual Dios te ha llamado. Tú no has venido aquí por casualidad a oír esta palabra este día, sino que dice la palabra del Señor que aún desde la fundación del mundo Él ya nos había elegido y nos había mandado por profetas a las naciones. Si le crees a la palabra, di amén. Si en esta hora tú le crees a lo que yo te estoy leyendo y diciendo, di amén. Porque el Señor quiere que tus ojos espirituales se abran. El Señor quiere que tú estés preparado y no tengas temor. El Señor te quiere llevar a un nivel superior del conocimiento de Él. Pero tienes que aferrarte con fuerza a la palabra de Dios. Tienes que aferrarte con fuerza a la oración. Tienes que aferrarte con fuerza a tu fe. Y no mirar a la derecha ni a la izquierda, sino mirar al frente. Te decía en el capítulo pasado que esto es de valientes, que esto no es para cualquiera. Pero si has sido llamado, el Señor te va a dar la fuerza. El Señor te va a levantar y te va a ayudar en este camino. Que no será de rosas, pero vas a encontrar y saber cómo usar el poder y las armas que Dios nos ha dado para poder protegerte de los dardos encendidos de Satanás. Tienes la armadura completa sobre tu vida. La palabra de Dios es la espada. Por eso, hermano, cuando yo comienzo a discernir en un capítulo, cuando yo comienzo a predicar, el Señor me da tantos versículos. Y déjame decirte que yo no los he apuntado. Apuntaré 1 o 2 que quiero usar definitivo, pero el resto el Señor me los da y me los da. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo leí esa palabra. Pero si no la leemos, ¿de dónde va a salir la palabra? ¿De dónde va a fluir? Dios puede hacer aún que un animal hable. Dios puede hacer que las piedras hablen. Dios puede levantar piedras que comiencen a predicar el evangelio. Pero vamos a esperar eso o vamos a decidir
hacer nuestro trabajo. Porque para eso nos levantó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Para poder predicar y llevar las buenas de salvación. Y déjame decirte, hermanos, que en ese momento Pablo les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Mire qué tremendo, hermano. ¿Y sabe que sí oímos? Tú y yo oímos. Nosotros somos esos gentiles. La palabra del Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron déles potestad de ser hijos de Dios. Ahora tú y yo tenemos este privilegio precioso, porque esta palabra que un día Pablo pronunció se cumplió en nosotros. Y tú y yo oímos esa palabra y la recibimos. Y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y fuimos obedientes al llamado. Sé obediente cuando el llamado llega a tu vida. Porque a veces no habrá una segunda oportunidad. Porque a veces no habrá otra esperanza. Cuando oigas el llamado, que tu oído esté atento y tu corazón dispuesto. Y sigue diciendo, hermanos: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Mire esto, hermano. Esto me llega de regocijo, porque aquí se cumple totalmente la palabra de Dios. Mire esto, hermano. Sabemos que él llegaba a ser juzgado en Roma. Cuando llega a Roma, estas personas, los judíos en Roma, no lo están acusando. Ellos no tienen ninguna carta que prueba que él va para allá. Él no tiene ninguna cosa en contra de Pablo. Oyen la palabra sí, a algunos les gusta, a otros no. Porque ¿sabes qué, hermano amigo? Déjame decirte que Dios nos da un libre albedrío. ¿Y qué quiero decir con un libre albedrío? Que tú eres el que decide si sigues lo bueno o lo malo. Desde el principio en el jardín del Edén, Dios podía haber eliminado ese árbol de en medio del camino para que nunca pecáramos y cayéramos. Pero Dios no nos da las cosas a la fuerza. Dios no nos obliga a nada. Dios te muestra el camino. Si tú lo sigues, Él te bendice y te hace bien. Si tú decides no seguirlo y seguir sirviéndole a Satanás, también Él te pagará, pero no de una manera buena, porque mal paga Satanás al que bien le sirve. Y mira, amigo, hermano, esta es la parte que me fascina. ¿Por qué? Porque veo aquí una vez más cómo el poder y la presencia de Dios se manifiesta. Y miren lo que dice. En los últimos 2 versículos vas a ver qué precioso. Pablo, escucha bien, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y ahora bien, mira esto, abiertamente y sin impedimentos. Gloria sea al Señor, hermanos. Él fue libre para poder predicar al Dios vivo. Él estuvo en ese lugar y dice que lo hacía de manera abierta y sin impedimentos. Nada le impedía, hermanos. Él prácticamente quedó libre. Y qué precioso y qué maravilloso saber que nuestro Dios te hace libre. Aunque el mundo te quiera tener acusado, aunque el mundo te ataque y diga cosas de ti, aunque el mundo te encadene, hay un Dios todopoderoso que te mira y te protege.
Aunque Satanás mande todas las víboras que quiera, hay un Dios poderoso que te sacará en victoria y hallará gracia donde quiera que te pares. Así como él fue atacado por esa víbora y de pronto él luego se ve que está libre para poder adorar a Dios, hermano. Así también tú. Si esta es la primera vez que has caído en este canal, quizá lo encontraste en un lugar secular, porque a todo lado yo me meto, hermano, a dejar mi canal ahí para poner la semilla. Y si hoy tú estás ahí con tu tierra buena, yo voy a poner esa semilla en tu corazón. Y el Señor va a hacer la obra perfecta. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía, sino viene y cumple el propósito para el cual ha sido encomendada. Por eso en esta hora, si tú has oído la palabra y tú sientes en tu corazón el deseo grande de recibir ese Dios vivo en tu vida, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Repite conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y que de ahora en adelante me ayudes a vivir para ti. Borra mi pasado, cancela toda cuenta con el enemigo, porque de ahora en adelante yo quiero ser hijo tuyo, hija tuya. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito el nombre del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy ese momento en el cielo están glorificándose por esa decisión preciosa que has tomado. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo te cubro con la sangre de Cristo y pongo la armadura del cristiano sobre tu vida de ahora en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Así también quiero orar por todos mis hermanos, amigos que semana a semana me acompañan en este programa. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, que estás en gloria, yo te doy las gracias por esta nueva oportunidad preciosa que tú nos has dado de poder aprender una vez más de tu palabra. Te pido que tu palabra, Señor, crezca al 100% en bendición sobre las vidas de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, llegando a sus corazones y haciéndote vida en ellos, Señor. Que esa palabra atraviesca corazones tuétanos, Señor, y que llegue, Señor, a esa vida, renovando su mente, renovando sus pensamientos, Señor. Que seas tú, poderoso Dios de la gloria, bendiciendo toda su familia en ellos representados, Señor. Yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y te pido que la armadura del cristiano esté siempre sobre de ellos. Y te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendito, bendito es su nombre. Yo estoy agradecida con Dios por su presencia preciosa, porque Él ha estado en medio nuestro una vez más y se queda con nosotros siempre, hermanos. Y ahora te doy gracias, hermano, amigo, por haber estado conmigo en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.